Bien, pues como pudieron ver en el título, este video más que nada lo quiero hacer en mención o en honor quien para mí fue el mejor jugador, ya que justamente se está cumpliendo el primer aniversario de fallecimiento de esta persona que les estoy hablando. Él era mi amigo, se llamaba Alberto, tan solo era un adolescente de 16 años de edad, padecía de una enfermedad llamada fibrosis pulmonar, la cual poco a poco iba acabando con su vida. Es más, si me lo permiten, me gustaría contarles un poco la historia de este chico, de cómo lo conocí, de cómo era un gran fan y jugador de este juego llamado Free Fire, así que yo realmente espero que se queden a escuchar esta historia, la cual de hecho, créanme, fue un tema que hace un año sonó bastante por un corto tiempo en lo que es la comunidad de Free Fire, pues varios grupos se solidarizaron con el fallecimiento. Por aquí les estaré dejando una prueba de ello y más adelante les estaré hablando sobre esto. Pero bueno, nosotros nos conocimos hace aproximadamente 8 años. Él tenía alrededor de 9 años de edad y yo pues 10 años, porque yo era un año mayor que él. Y recuerdo que en ese entonces mi abuelo tenía un negocio de café internet, que era un lugar donde varias personas llegaban y ocupaban una computadora. Yo en ese tiempo junto con mi primo ayudábamos a mi abuelo en su negocio, atendiendo a los clientes, y fue ahí donde conocí a Alberto. Recuerdo que él solía ir mucho al café internet de mi abuelo, a hacer sus trabajos de la escuela. Iba 3 o 4 veces a la semana, y como les dije, yo a veces ayudaba a la gente que entraba al negocio. Entonces llegó el momento en el que ayudé a Beto, y fue ahí donde comenzamos a hablarnos, me empezó a caer bastante bien, y finalmente terminamos siendo amigos junto con mi primo. Él vivía demasiado cerca de mi casa, así que muchas veces íbamos mi primo y yo a la casa de Alberto. Nos poníamos a jugar fútbol o nos poníamos a jugar en una máquina de videojuegos que tenían los padres de Alberto en su negocio. Incluso recuerdo que algunas veces mi primo y yo nos quedábamos hasta noche en casa de Beto jugando, que inclusive nuestras madres nos regañaban porque ya era demasiado tarde. Lo bueno de todo es que vivíamos cerca, así que no había tanto problema. Vaya que teníamos una bonita amistad y así fue por un buen tiempo, pero llegó un momento en el que nos empezamos a distanciar porque ya no salíamos a jugar, prácticamente ya no íbamos a su casa y él también ya casi no iba al café internet de mi abuelo. Entonces pues sí nos distanciamos bastante, ya no nos hablábamos para nada. Él iba en una escuela diferente, así que ni para hablarle por lo menos en la escuela, porque yo prácticamente ya no salía de mi casa y pues así ocurrieron las cosas. Nos dejamos de hablar como aproximadamente 3 años, en el cual durante todo ese tiempo en serio que no supe nada de él, ya nunca lo volví a ver. A veces pasaba por su casa pero nunca lo vi, entonces se me hizo un poco extraño no volverlo a ver al menos de vista. Pero afortunadamente hace casi 2 años volvimos a hablar y esto fue gracias al juego y también a un amigo, el cual por cierto por él empecé a jugar o conocí Free Fire. Recuerdo que este amigo hace casi 2 años me insistía y me decía mucho, pero mucho que descargara un juego llamado Free Fire, así que yo le dije, sí, ahorita lo instalo, y ese ahorita lo instaló nunca llegó, o sea que no lo descargué. Yo la verdad no estaba tan interesado en el juego, lo que sí veía es que este amigo subía en historias de Facebook capturas donde ganaba partidas, donde se ponía a jugar con otros jugadores, en especial veía que jugaba mucho con alguien llamado Toski, o bueno, así era su nickname, y en serio subía muchas capturas en sus historias donde aparecía este jugador Toski. Pasaron unos días y este amigo me seguía y me seguía insistiendo en que descargara el juego. Al final de todo pues lo terminé descargando, le dije a mi amigo que ya lo tenía instalado, así que él me dijo que me iba a enseñar a jugar para que después ya nos pusiéramos a jugar con otras personas, y pues sí me enseñó a jugar, le empecé a agarrar la onda al juego, me empezó a gustar un poco, ya sabía cómo disparar, recargar armas, saber lo que tenía que llevar en la mochila. Así que un día mi amigo me dijo que entrara al juego porque íbamos a jugar en escuadra. Él empezó a invitar a sus amigos y por sorpresa entró esta persona con el nombre Toski que les mencioné más antes. Nos pusimos a jugar un buen rato, llegó el momento en el que 2 personas de la escuadra se tuvieron que ir, así que nada más nos quedamos ese tal Toski y yo. Le dije que si quería seguir jugando, él aceptó y durante las partidas que jugamos llegó un momento en el que este Toski me preguntó que si ya no me acordaba de él. Yo la verdad no sabía quién era y le dije que no sabía, no podía reconocer su voz, aparte de que su voz sonaba un tanto extraño, era como si al momento de hablar tuviera la nariz tapada. No sé si me explico, pero como les digo, se escuchaba extraño su voz, entonces por ello no pude reconocer quién era por más que me preguntara. Después me empezó a hacer preguntas de que si ya no me acordaba cuando iba al café internet de mi abuelo,
de cuando iba junto con mi primo a su casa, y ahí fue cuando me acordé y dije, ¿eres Alberto? Y yo, sorpresa, me dijo que sí. Yo en ese momento la verdad me quedé bastante impresionado. Recordemos que por casi 3 años no supe nada de él, entonces cuando me afirmó que era Alberto, yo no dudé en empezarle a preguntar por qué nunca más lo volví a ver, qué había sido de él y en dónde estaba, y justo aquí es donde empieza la parte más triste de esta historia. Alberto comenzó a decirme que no se encontraba bien de salud, que tenía una enfermedad llamada fibrosis pulmonar, la cual ya llevaba aproximadamente 2 años que le detectaron. Hasta donde yo sé, lo que provoca o hace esta enfermedad es que va haciendo que los pulmones se comiencen a hacer duros. Por ello, él comenzó a tener dificultad para respirar. Como tal, el oxígeno que todos nosotros respiramos ya no era suficiente para él, por lo que sus padres tuvieron que recurrir a usar tanques de oxígeno, y por lo tanto, él empezó a usar una careta obviamente especial para su oxígeno que cubría tanto la nariz como la boca, la cual tenía que usar prácticamente las 24 horas del día. También comentó que la mayor parte del día se la pasaba acostado en la cama. Una de las razones era porque, como lo mencioné, él tenía que estar casi las 24 horas conectado a su oxígeno, y otra de las razones era porque se fatigaba demasiado. Él me decía que tan solo con el mínimo esfuerzo de caminar un poco o incluso solo con ir al baño, él se fatigaba muchísimo, pues su respiración se le aceleraba bastante. Cuando me dijo todo eso, comprendí por qué su voz se escuchaba de esa manera y por qué nunca más lo volví a ver. Me empecé a sentir mal por él y le dije que en dónde se encontraba. Él dijo que estaba en su casa, pero que a veces sus padres lo tenían que llevar a la Ciudad de México a internar en un hospital de allá. Nosotros somos del estado de Puebla, que son como 3 o 4 horas de camino en automóvil, que para él sí era bastante tiempo, por lo mismo de sus tanques de oxígeno. Como él dijo que se encontraba en su casa, yo no dudé en decirle si había una posibilidad de ir a visitarlo. Él dijo que sí, que no había ningún problema. Nos pusimos de acuerdo y quedamos de vernos tal día. Llegó el momento en el que fui a su casa, yo le avisé que ya iba para allá. Cuando llegué me atendió una hermana de él, le dije que venía a visitar a Beto y me llevó a donde él estaba, que era su habitación. Al momento de entrar, lo primero que vi fue a Beto sentado en la cama viendo televisión. Tenía puesta su careta de oxígeno, yo lo saludé, le pregunté que cómo se encontraba, él dijo que estaba bien, comenzamos a platicar, y mientras platicábamos yo me percaté de lo mucho que cambió en cuanto a su físico, pues recuerdo que él era de piel morena y era gordito, pero en ese momento lo vi de piel blanca o pálida y que estaba muy delgado. Supuse que esos cambios eran por lo mismo de su enfermedad, así que después me di a la tarea de investigar sobre los síntomas que causa dicha enfermedad, y en efecto sí era por eso. En fin, ese día que lo fui a visitar me la pasé bastante bien con él, pues platicamos, nos pusimos a jugar un rato, comimos demasiado, y de hecho eso fue lo que más me impresionó, que a pesar de estar enfermo, él tenía un gran apetito, pues todas las veces que lo fui a visitar, porque no fue la única vez, fueron algunas veces más, pero siempre comíamos mucho, pedíamos pizza, hamburguesas, tacos, alitas. Si se preguntan si él podía comer todo esto, la respuesta es que sí, pues no le afectaba en nada, así que era algo bueno. Pasaron meses en los cuales jugamos bastante, lo iba a visitar como lo acabo de mencionar, comenzamos a ser nuevamente buenos amigos, él jugaba demasiado bien, era muy estratégico, pues todos los días él jugaba. Mientras yo estaba en la escuela y tenía horas libres, mis compañeros y yo nos poníamos a jugar, hacíamos salas, entonces yo siempre le decía a Beto que entrara a jugar con nosotros, y ahí fue cuando mis compañeros de la escuela, que también son mis amigos, conocieron a Beto, les empezó a caer bastante bien y siempre lo invitábamos a jugar. Durante las noches, ya en nuestras casas obviamente, siempre hacíamos una escuadra, nos poníamos a jugar, a subir puntos, esto era todos los días, pero Beto siempre jugaba con nosotros, y de hecho Free Fire era su juego favorito. Fue uno de sus pocos acompañantes que tenía todos los días para entretenerse y divertirse mientras él estaba en cama, quien también fue uno de sus mayores acompañantes, aparte de su mamá, su papá y sus hermanas, y de quien me platicaba mucho era de uno de sus primos, que casi todos los días de la semana estaba en la casa de Alberto haciéndole compañía. Eran muy buenos primos, era su mejor amigo y se querían como hermanos. Cuando mis compañeros se enteraron de la enfermedad que tenía Beto, algunos de ellos me pidieron que si los podía llevar a su casa, que ya habían hablado con él para ir a visitarlo, así que yo los llevé, estuve con ellos, y la verdad es que notaba feliz a Beto, de que a pesar de no salir y estar siempre en cama, él contaba con el apoyo de sus amigos que conoció a través y gracias al juego. Entonces imagínense el gran aprecio que le tuvo al juego, ya que por él conoció a muchas personas. Siguió pasando el tiempo, entonces un día él me dijo que lo iban a internar por un tiempo en el hospital en México. Me dio la gran noticia de que le iban a hacer unos estudios para ver si era apto a un trasplante de pulmón que alguien había donado.
Sé que muchos dirán que por qué no hicieron eso desde un principio. La razón era porque no encontraban donador, como tal el pulmón lo tenían que comprar. Él me dijo el precio y sumando esto más el costo de la herramienta usada, el costo de la operación, daba un total de más de $100,000, aunque no lo crean. En cambio, si él era apto en esos estudios para el trasplante de pulmón, que al ser donado no tienes que pagar por el órgano, el coste total iba a reducir bastante, ya que solamente se iban a cubrir los gastos de la operación y la herramienta, que eran aproximadamente unos $20,000, así que era una gran oportunidad si todo salía bien en los estudios. Afortunadamente y gracias a Dios, él salió positivo en sus estudios, por lo que sí era apto al trasplante de pulmón. Ya habían puesto fecha para la operación, que era a mediados de marzo del año pasado, en lo que buscaban a los médicos y herramienta para hacer el trasplante. Yo me puse muy feliz cuando me dijo eso e imaginé la felicidad que Alberto debió sentir cuando le dieron la noticia. Pero creo que para él no fue tanta felicidad. Los doctores le dijeron que ese tipo de operaciones son muy delicadas, que había posibilidad de que todo saliera bien y la operación fuera un éxito. Y también estaba la posibilidad de que su cuerpo no resistiera a la operación e incluso perdiera la vida, así que era cuestión de jugársela, pero él estaba dispuesto a que le hicieran el trasplante. Lamentablemente, una semana antes de que se llevara a cabo la operación, la fecha del 7 de marzo del 2019, Alberto fue llevado de urgencias al hospital, donde aproximadamente a las 5:30 de la mañana sufrió un paro cardíaco, el cual terminó con su vida. Yo recuerdo que venía regresando de la escuela ese día, aún no estaba enterado de la noticia, cuando de repente mi madre me preguntó que si sabía algo de mi amigo Alberto. Yo le pregunté por qué. Ella contestó que hace unas horas pasó por donde él vive y vio que habían puesto un moño color blanco en la entrada de su casa, que había gente y unos momentos después se escuchó una ambulancia en la calle donde él vive. Inmediatamente tomé el celular y le mandé un mensaje a Beto, pero no le llegaba. Entonces le mandé un mensaje a su primo de que si le había pasado algo, y él finalmente me afirmó que había fallecido. Cuando vi ese mensaje me solté a llorar como no tienen ni idea, tan solo de pensar en que ya nunca más volvería a ver a ese amigo, ya nunca más volvería a jugar con él, de que sus esperanzas para llevar una vida más normal con ese trasplante de pulmón ya no se iban a hacer realidad. Como les dije, la operación estaba fijada para mediados de marzo y él falleció una semana antes de llegar a eso. Sin duda, para mí eso fue lo más doloroso. Durante su funeral, mis amigos, que también ya eran los amigos de Beto, y yo le hicimos un pequeño arreglo floral, se lo dimos a sus padres para que fuera puesto en su sepulcro, lo velamos por una noche y al día siguiente le hicieron su santa sepultura, en donde él ya está descansando en paz. Como les mencioné al principio del video, el fallecimiento de Alberto fue algo que se habló desde hace un año en la comunidad de Free Fire, y esto fue porque un amigo dio la noticia de su muerte en un grupo bastante grande que se llama Free Fire Latinoamérica. Puso algunas capturas, empezó a tener bastantes reacciones y de ahí varios otros grupos hicieron homenaje en honor a él en salas personalizadas. De hecho, aquí están algunas pruebas de ello. También hubo por ahí un canal de YouTube que habló sobre este tema, pues el video que subió actualmente tiene más de 600,000 vistas y lo subió exactamente hace un año cuando recién había pasado esto. En fin, me gustaría darle las gracias a todas las personas que hicieron algo en honor al fallecimiento de mi amigo Alberto. Gracias a quienes llegaron a esta parte del video, se los agradezco demasiado y sé que él también se los está agradeciendo esté donde esté por haber escuchado su historia. Así que eso sería todo y muchas gracias.